Buen día, les habla la profesora Sonia Duarte, participante de la Maestría en Innovaciones Educativas de la UPEL, específicamente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, municipio de Junín, Estado Táchira. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de los métodos y técnicas de planificación y desarrollo de proyectos. Para ello, es importante destacar que para poder planificar y que se lleve a cabo los proyectos como tal, se requieren aplicar diferentes métodos y técnicas que me van a ayudar a solucionar el proyecto que yo tengo previsto. De esta manera es importante destacar los proyectos. Para ello decimos que Isaac Álvarez en el 2004 en su libro Planificación y Desarrollo de Proyectos Sociales y Educativos señala que es una metodología para escoger alternativas de solución. Es decir, esta metodología me va a permitir seleccionar diferentes opciones que me van a apoyar en definitiva lo que es la búsqueda de nuestros objetivos, buscando para ello lo que es la factibilidad, las prioridades que existen y la compatibilidad de esos objetivos para su logro en definitiva. Y esto me va a permitir seleccionar diferentes instrumentos que van a apoyar en lo que es la planificación de proyectos. También es importante señalar que en su libro Planificación y Desarrollo de Proyectos Sociales y Educativos, él establece que ella no es solamente un proceso para elaborar un documento a lo que nosotros denominamos plan o programa para poder desarrollar estos objetivos o lo que se ha propuesto del proyecto. Esto es solamente una parte de lo que es nuestro proyecto. Según John Freeman, en el 2004, citado por el mismo Isaac en su libro, él señala que existen diferentes tipos de planeación. Existen dos tipos de planeación, uno de asignación y lo que es la planificación o la planeación de innovación. Cuando él se refiere a lo que es la planificación de asignación, se refiere específicamente a las diferentes acciones que determinan la diferente distribución ¿de qué? De los recursos limitados entre los usuarios que compiten por esos mismos recursos. Y cuando habla de la planificación o planeación de innovación, él se refiere también a esas diferentes acciones, pero que en definitiva van a producir diferentes cambios estructurales en la orientación de las sociedades. De acuerdo al referido autor, la planificación comprende 6 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? De diagnóstico, de programación, de discusión, de selección de alternativas, ejecución y evaluación. Fíjense, es importante señalar que para poder llevar a cabo todas las etapas del proyecto se requieren de estos métodos y técnicas para poder planificar y poder ejecutar y desarrollar ese proyecto para que puedan seguir todas las etapas y llevarse a cabo de la mejor forma. Según Ezequiel Ángel y María José Aguilar en 1993, en su libro Guía para Planificar Proyectos, ellos señalan que existe una especificación operacional para poder llevar a cabo las actividades y tareas dentro de un proyecto. Y él se refiere precisamente a esta especificación operacional, a con qué acciones se generan estos productos, coincidiendo precisamente con Cerda Hugo en el 2003, quien también señala que existe un régimen operacional para llevar a cabo esas tareas y actividades dentro del proyecto. Y esto se refiere a lo que es la elaboración de un plan de ejecución, a las secuencias de actividades que se van a desarrollar dentro de ese proyecto y a la fase de ejecución del proyecto. Fíjense, allí se está estableciendo todas esas operaciones que se requieren para poder llevar a cabo el proyecto, porque en definitiva me habla de la ejecución del proyecto. Y a eso se refiere con lo que es la etapa de operacional o especificación. En definitiva, lo que va a permitir materializar el
proyecto, es decir, la concreción del proyecto en sí, van a ser todas aquellas actividades que se van a tener que desarrollar, que está dentro del diseño del proyecto. Y esto implica desarrollar ciertas tareas que se tendrán que organizar, que se tendrán que complementar y ir ocurriendo una a una para que se puedan coordinar y se puedan trabajar. De esta manera se sintetizan en un plan de trabajo o ejecución. Y esto implica el logro, la finalidad de obtener unos resultados y en definitiva obtener un producto, que es lo que se quiere con el proyecto. Esto implica que en el diseño del proyecto se han de concretar específicamente cuáles son las actividades que se han de desarrollar y allí vemos como el caso de Serra Hugo en el 2003 señala gráficamente que ese plan debe contener un producto, las actividades, las tareas y las técnicas que se han de desarrollar dentro de ese proyecto. Esto me va a permitir organizar las actividades, organizar todo lo que yo tengo que ejecutar para que se pueda llevar a cabo y en definitiva evaluar, que es lo último que hacemos, un proyecto. El diseño del proyecto gráficamente lo vemos allí montado en un plan de trabajo como se dijo anteriormente y la organización, el ordenamiento, la distribución en el tiempo y en el espacio de todas esas tareas es lo que me van a determinar un producto. ¿Sí? Veamos. Allí nosotros encontramos unos aspectos importantes que se van a considerar dentro de ese plan de trabajo, como se dijo anteriormente, como es la especificación de las actividades, la distribución en el tiempo y en el espacio y debemos indicar lógicamente cuáles son los recursos que se necesitan para poder desarrollar ese plan de trabajo. Para llevar a cabo cada una de esas especificaciones de actividades se deben considerar ciertos métodos y técnicas y esas llevan algunas consideraciones para ser llevado a cabo esas actividades. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se debe tomar en cuenta que si existe un único procedimiento, se debe aplicar una técnica de manera eficiente. Sin embargo, si llega a existir variedad de procedimientos, pues se debe seleccionar la mejor alternativa, la que nos conviene como tal. Y para ello también se deben considerar de manera el referido instrumental y metodológico y técnico que se tenga para poder seleccionar los métodos y técnicas de la planificación, dentro de la planificación. ¿Sí? Posteriormente, ya detectadas esas actividades, se procede a la determinación de los plazos en un calendario o un calendario de actividades. ¿Ok? Allí está, es donde se va a verificar cuándo ocurrirá y se va a determinar en definitiva cuál es la factibilidad de ese proyecto. En esa distribución uniforme del trabajo, allí se va a determinar, ¿okay? Se van a verificar lo que son los plazos realistas, más reales, de cómo se va a ejecutar el tiempo, cómo los insumos y otras actividades que se han de realizar y los límites de tiempo, tanto el máximo como el mínimo, para poder obtener así, en definitiva, la factibilidad del proyecto. Para realizar la calendarización del proyecto se requieren de diferentes técnicas. Entre ellas, allí tenemos algunas técnicas gráficas, ¿verdad? Como es el diagrama de Gantt, también conocido como el diagrama de avance o cronograma de barras. Tenemos el diagrama PEAR, que es una red de actividades, ¿verdad? Y el CPM, que es la red de pasos o como allí se le llama red crítica, ¿okay? Del método crítico. El diagrama de Gantt, que es conocido como diagrama de avance, consiste simplemente en, según Cerda 2003, consiste en un gráfico de ordenadas cartesianas, donde se establece un eje X y un eje Y. Aquí nosotros podemos observar gráficamente como está allí, ¿verdad? Consiste en un gráfico de barras, y lo vemos, donde en el eje de las ordenadas establecemos lo que son las actividades y en el eje de las abscisas asignamos o listamos lo que son los tiempos.
Los tiempos los podemos organizar en días, semanas, meses. Eso va a depender de lo que nosotros hemos establecido para nuestro proyecto. Allí podemos ver un ejemplo del diagrama de Gams en el tiempo. Esto lo establecieron por semanas, ¿ok? Y pues allí se definieron cada una de las actividades. Lo podemos ver tipo tabla y a nivel de gráfico. Otra técnica gráfica conocida es la técnica de evaluación y revisión de programas, que es conocida como la técnica PERL, llamada red de actividades. Allí la podemos observar, donde se consideran tanto los tiempos probables, los tiempos pesimistas y los tiempos optimistas. Allí lo podemos observar. Otra técnica gráfica utilizada en la calendarización del proyecto es precisamente, como allí se conoce, la red de pasos o lo que es lo mismo, el diagrama de método crítico, es decir, el CPM. Allí nosotros podemos observar donde se definen el número de actividades, las actividades, ¿verdad? Se describen, hay un antecedente y un procedente. Es decir, allí lo podemos ver en la tabla, cómo se definen, y lo vamos a ir graficando a través de nodos que se explicará a continuación.